Hola, mi nombre es Carmenza Rodríguez de Vargas, tengo 78 años y voy a contarles la historia que transformó completamente mi vida. Antes de continuar, les pido que por favor dejen un me gusta en este video, se suscriban al canal, y me cuenten en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Me encanta saber que mi historia llega a tantos rincones. Era el año 1972. Yo tenía 25 años y creía haber formado la familia perfecta. Vivíamos en Tunja, una ciudad tranquila en el altiplano cundiboyacense donde casi todos se conocen. Mi esposo, Gustavo Vargas, trabajaba como contador en una sucursal del Banco Popular, la única en el centro de la ciudad. Nos habíamos casado muy jóvenes, yo con 17 años y él con 22. Así era en aquella época, una señorita de bien no podía quedarse soltera mucho tiempo. Teníamos 2 hijos pequeños, Daniel, de 6 años, y Maribel, de 4. Yo era lo que llamaban una ama de casa ejemplar. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, vestía a los niños para el colegio, limpiaba la casa, lavaba, cocinaba. Mi vida giraba completamente en torno al bienestar de mi familia. En esos tiempos, eso era lo que se esperaba de una buena esposa. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Era un miércoles de julio, y hacía un frío penetrante típico del invierno boyacense. Gustavo salió para el trabajo como siempre, con su maletín de cuero café que yo misma le había regalado en nuestro aniversario. Besó mi frente y me dijo que quizás regresaría tarde porque tenía mucho trabajo pendiente. No era la primera vez que usaba esa excusa. En las últimas semanas, esto se había vuelto común. Al menos 3 veces por semana llegaba pasadas las 8 de la noche, diciendo estar demasiado cansado para siquiera cenar. Esa noche, Daniel tenía fiebre desde el día anterior. Ya pasaban las 9 y la fiebre no bajaba. Decidí llamar al banco para ver si Gustavo podía pasar por una farmacia antes de volver a casa. Me contestó la señora Clarita, la telefonista del banco, quien solía quedarse hasta tarde organizando los documentos del día siguiente. Ay, Carmenza querida, don Gustavo salió de aquí a las 6, como siempre. ¿No ha llegado aún? Esas palabras me golpearon como un baldado de agua fría. Mis manos temblaban al sostener el teléfono de disco negro que teníamos sobre la mesita del corredor. Le agradecí y colgué. Me dejé caer en la silla más cercana, sintiendo que las piernas no me sostenían. No era la primera vez que tenía sospechas. Las señales estaban ahí, camisas con perfumes ajenos, llegadas tardías, desinterés por la familia. Y también los murmullos de las vecinas, las miradas de lástima en la misa del domingo. En una ciudad como Tunja, eres la última en enterarte de lo que todos ya comentan a tus espaldas. Puse a los niños en la cama y me quedé esperando en la sala. Gustavo llegó después de la medianoche, sonriendo y con un perfume dulce que no era el mío. Lo confronté. Primero lo negó, luego se enojó, me acusó de desconfiar de él. Pero cuando le mencioné la llamada al banco, cambió de actitud. Te solo una amiga, Carmenza. Tú no entenderías. Eres solo una ama de casa, no sabes cómo es el mundo allá afuera. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Gustavo durmió en el sofá y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Una semana después, mientras barría la entrada de la casa, doña Elvia, nuestra vecina, se acercó al portón. Ella siempre había sido amable conmigo, a diferencia de otras mujeres del barrio que solo murmuraban a mis espaldas. Y Carmenza, perdona que me meta donde no me llaman, pero ya no aguanto más verte así. Toda Tunja lo sabe. Gustavo está con la profesora nueva del colegio de Boyacá. Es una joven que vino desde Bogotá. Dicen que él ya le alquiló un apartamento cerca del terminal. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era tener la confirmación. Y no se trataba de una aventura pasajera, él había construido otra vida, otro hogar paralelo al nuestro. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Tomé el poco dinero que había estado guardando en secreto. Siempre separaba algunas monedas del mercado semanal. Dejé a los niños con mi madre y tomé el bus hacia el terminal de transportes de Tunja. No fue difícil encontrar el apartamento. Bastó preguntarle al señor de la tienda a la esquinita. Y ahí estaba él, entrando al edificio con una mujer joven, bonita, vestida con ropas modernas como las que veía en las revistas. Debía tener unos 22 años, el cabello corto hasta los hombros, pantalones ceñidos, algo que Gustavo nunca me dejó usar, diciendo que no era ropa para una mujer decente. No me acerqué. No hice escándalo como muchas habrían hecho.
Volví a casa y pasé la noche entera pensando qué hacer con mi vida hecha trizas. En esa época, una mujer separada era vista como un fracaso. El divorcio ni siquiera era legal aún en Colombia. ¿Cómo iba a mantener a mis hijos? ¿Qué dirían en la iglesia? ¿En el mercado? Pero algo había cambiado dentro de mí. Sus palabras no me abandonaban. Eres solo una ama de casa, ¿eso era lo que pensaba de mí? ¿Alguien sin valor, sin capacidad de entender el mundo? Fue esa noche, llorando sola en la cocina, después de que todos dormían, que tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi historia. Le demostraría a él, a Tunja, y sobre todo a mí misma, que era mucho más que una ama de casa. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré a Gustavo con una calma que ni yo sabía que tenía y le dije, sé todo sobre la profesora. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No entiendo el mundo allá afuera, pero eso va a cambiar, Gustavo. Eso va a cambiar. Él palideció, pero no dijo nada. Tal vez pensó que solo eran palabras sin sentido de una mujer dolida. Mal sabía él que ese día marcaba el inicio de mi transformación. Tal vez piensen que corrí al colegio para enfrentar a esa profesora o que hice mis maletas y dejé a Gustavo ese mismo día. Pero no fue así. En 1972, una mujer de mi edad, con 2 hijos pequeños y sin profesión, tenía pocas opciones. Y yo siempre he sido del tipo que planea antes de actuar. A la mañana siguiente del descubrimiento, después de que Gustavo salió para el banco y los niños se fueron al colegio, me miré en el espejo del tocador. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi cabello, siempre recogido en un moño apretado, parecía sin vida. Llevaba el mismo vestido floreado de mangas 3/4 que yo misma había cosido hacía 2 años. De repente, me di cuenta de que ya no me reconocía en esa imagen. Carmenza, me dije, tienes apenas 25 años y ya pareces una señora de 50. Fue entonces cuando recordé a doña Beatriz, una señora que daba clases de refuerzo a niños de primaria en su casa del barrio El Topo. Siempre la había admirado. Era viuda, vivía sola y era respetada por todos, algo raro para una mujer independiente en esa época. Una vez al mes, viajaba a Bogotá a hacer cursos, traía libros nuevos y hablaba de la educación con un brillo especial en los ojos. Me puse mi mejor vestido, ese que guardaba para las misas en la catedral de Tunja, me peiné con esmero y fui hasta su casa. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho cuando toqué a su puerta. Carmenza. Qué linda sorpresa, dijo ella con una sonrisa, invitándome a pasar. ¿Le pasó algo a Daniel? ¿Va bien en las clases? No, doña Beatriz. Vengo a hablar de mí. Quiero estudiar. Quiero ser profesora. Ella me miró con ternura, me ofreció un café y escuchó mi historia. No le hablé de la traición. Solo le dije que necesitaba construir un futuro. No hizo preguntas, simplemente asintió con la cabeza. ¿O sabes, Carmenza? Nunca es tarde para estudiar. ¿Terminaste el bachillerato? Terminé hasta quinto, pero fue hace más de 8 años, ya ni sé si recuerdo algo. Yo te ayudo. Puedes empezar con el ciclo de adultos. Si eres dedicada, en un año estarás lista para presentar el examen de admisión al curso normalista. Me explicó que había una escuela normal en Duitama, a unos 50 kilómetros, y que era posible ir y volver el mismo día en bus. El programa duraba 3 años. Pero, ¿y Gustavo, y los niños, y el dinero para los pasajes? Una cosa a la vez, Carmenza. Primero veamos si realmente lo quieres. Te voy a prestar algunos libros. Estudia 1 hora cada noche, cuando los niños ya estén dormidos. En un mes, volvemos a hablar. Salí de su casa con 3 libros pesados y una sensación extraña en el pecho, miedo mezclado con algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Durante un mes estudié en secreto, cada noche después de que todos se dormían. Volví a aprender matemáticas, lengua, historia. Todo me parecía difícil al principio. Mis ojos ardían del sueño, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Escondía los libros debajo del colchón durante el día. Gustavo ni siquiera notó mi nueva rutina. Seguía llegando tarde, cada vez más distante. A veces pasaba el fin de semana entero fuera, diciendo que iba a pescar con los amigos. Yo fingía creerle. Cada mentira suya era combustible para mis estudios. Un día, mi hija Maribel me encontró leyendo un libro en la cocina. Mami, ¿por qué estás leyendo ese libro tan grande? ¿Es un cuento para niños? Oh no, hijita. Mamá está estudiando para ser profesora, como la señorita de tu colegio.
Sus ojitos brillaron. ¿O de verdad vas a enseñar a otros niños? Si Dios quiere, algún día. ¿Puedo contárselo a papá? Se me heló el corazón. Todavía no, querida. Es una sorpresa. ¿Nuestro secreto, sí? Ella sonrió y prometió guardar silencio. Esa noche, mientras la arropaba en su camita, me susurró al oído: «Mami, tú vas a ser la mejor profesora del mundo». Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para continuar. Cuando volví a hablar con doña Beatriz un mes después, me hizo algunas preguntas para evaluarme. Me sorprendí al ver cuánto recordaba. Ella sonrió satisfecha. «Y Carmenza, tienes potencial. Te voy a ayudar a prepararte para el examen del bachillerato. Las pruebas serán en 7 meses. ¿Y cuánto tengo que pagar por las clases? En nada. Pero con una condición: cuando tú te conviertas en profesora, deberás ayudar a otra mujer que también lo necesite». Aquello me conmovió profundamente. Le prometí que cumpliría con ese compromiso. En las semanas siguientes, establecí una rutina. 3 veces por semana, le decía a Gustavo que iba a ayudar en la iglesia con el grupo de costura. En realidad, iba a casa de doña Beatriz a estudiar. Él ni siquiera lo notaba. Estaba tan ocupado con su otra vida que ya casi no se fijaba en mí. Para ahorrar dinero para los pasajes y los materiales escolares futuros, empecé a guardar parte del dinero del mercado y también vendía en secreto tortas y dulces a algunas vecinas de confianza. Guardaba cada centavo en una lata vacía de café, escondida dentro del balde de detergente. El tiempo pasaba, y con él, mi confianza crecía. Descubrí que tenía facilidad para las matemáticas, lo cual me sorprendió. Lengua era más difícil, sobre todo la gramática, pero me esforzaba el doble en esas áreas. Una noche, 6 meses después de haber comenzado a estudiar, Gustavo llegó más temprano a casa y me encontró con los libros abiertos sobre la mesa de la cocina. Traté de cerrarlos rápidamente, pero ya era tarde. ¿Y qué es esto, Carmenza? ¿Qué libros son estos? Son libros que estoy usando para ayudar a Daniel con sus tareas, mentí, sintiendo el rostro arder. Él tomó uno de los libros, Matemáticas Avanzadas. ¿De esto es para un niño de 6 años? Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de decirle la verdad, o al menos una parte. Estoy estudiando para terminar el bachillerato, Gustavo. Quiero completar mis estudios. Se rió. Una risa burlona, que me cortó como un cuchillo. ¿Para qué? ¿Para servir mejor el café cuando tengamos visitas? Respiré hondo. Para tener un diploma. Para poder trabajar, si algún día lo necesito. Su rostro cambió. Ya no era burla, era ira. ¿Trabajar? Una mujer mía no necesita trabajar. ¿Eso es idea de esa vieja metida, cómo se llama, Beatriz? Cree que es una intelectual. No es idea de nadie. Es mi decisión. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los libros. Eres mi esposa, tu obligación es cuidar la casa y a los niños. Vi una vena palpitar en su frente, una señal clara de que estaba realmente furioso. En otros tiempos, habría retrocedido, pedido perdón, prometido dejar esa locura. Pero algo había cambiado dentro de mí. Voy a seguir estudiando, Gustavo. Puedo ser tu esposa y, aún así, tener un diploma. Él respiró profundamente, como intentando calmarse. Luego su tono cambió, intentando parecer razonable. Carmenza, no entiendes cómo funciona el mundo. Nadie va a contratar a una mujer casada y sin experiencia. Vas a perder tiempo y dinero. Y si es así, el tiempo y el dinero son míos para perder. Nunca le había hablado de esa manera. Ambos quedamos en silencio, sorprendidos. Él me miró fijamente durante un largo momento, luego tomó los libros y los tiró a la basura. Esto se acaba aquí. Mañana mismo voy a hablar con esa tal Beatriz para que deje de meterte ideas en la cabeza. Salió dando un portazo. Después de asegurarme de que se había ido, saqué los libros del basurero, los limpié y los escondí mejor. Aquella misma noche, doña Beatriz recibió una visita furiosa de Gustavo. Al día siguiente me contó todo, que él gritó, amenazó, dijo que iba a denunciarla con el cura, el alcalde, y no sé cuántas personas más. Ella se rió. ¿Y crees que me importa? Tengo 65 años, Carmenza. He visto pasar muchos hombres como tu marido. Seguiremos con tus lecciones. Solo tendremos que ser más discretas. Y así fue.
Empecé a estudiar en casa de doña Augusta, una amiga de doña Beatriz que vivía al otro lado de Tunja. Era más lejos, más complicado llegar sin ser vista, pero yo estaba decidida. 2 meses después presenté las pruebas del bachillerato en Sogamoso, diciendo a Gustavo que iba a visitar a una tía enferma. Como siempre, apenas me prestó atención. Quizá hasta se alegró de tener la casa libre para llevar a su amante. El día que recibí los resultados fue uno de los más felices de mi vida. Había aprobado con notas altas en todas las materias. No se lo conté a nadie, salvo a doña Beatriz y a doña Augusta. Guardé el certificado dentro de la Biblia, el único lugar donde sabía que Gustavo jamás buscaría. Ya tenía el bachillerato completo. Era solo el comienzo, pero me sentía diferente. Miraba al futuro con otros ojos. El siguiente paso sería el examen de admisión para el curso normalista, que se realizaría dentro de 4 meses. Esa noche, mirando a mis hijos dormidos, me prometí que sin importar lo que sucediera, no me rendiría. Ya no lo hacía solo para demostrarle algo a Gustavo o por necesidad económica. Lo hacía por mí, por la Carmenza que a los 17 años tenía sueños y que los había enterrado para ser solamente la esposa de Gustavo. Esa Carmenza estaba despertando de nuevo, y nada ni nadie la haría volver a dormirse. Prepararme para el examen de ingreso a la escuela normal fue como subir una montaña cargando a 2 niños sobre la espalda. Cada página estudiada, cada ejercicio resuelto, era una pequeña victoria contra el tiempo escaso y el cansancio. Me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar antes de que la casa despertara. Aprovechaba las horas en que los niños estaban en clase para repasar. A veces me quedaba dormida sobre los libros, despertando con marcas de papel en el rostro. En casa, el ambiente era cada vez más tenso. Gustavo ya ni intentaba esconder sus salidas. Llegaba tarde, con olor a perfume de mujer, y a veces ni siquiera volvía a dormir. Cuando lo confrontaba, me miraba con ese aire de superioridad que tanto odiaba. Una mujer decente no cuestiona al marido, Carmenza. Deberías ocuparte más de la casa y menos de los libros. Cada palabra suya era como gasolina en el fuego de mi determinación. El examen sería en diciembre de 1972. Faltaban pocas semanas. Estudiaba como nunca, memorizando fórmulas mientras lavaba ropa, recitando reglas gramaticales mientras cocinaba. En las vísperas del examen, una noticia sacudió nuestra pequeña ciudad. La profesora con la que Gustavo tenía el romance estaba embarazada. Me enteré por doña Elvia, que vino corriendo a decírmelo. Es para que lo sepas antes de que lo escuches por ahí, Carmenza, ya todo el mundo lo comenta. En ese momento, sentí un vacío en el estómago. No por su relación, a la que ya estaba anestesiada, sino por lo que eso significaría para mis hijos. Iban a tener un medio hermano, fruto de una traición. Esa misma noche, enfrenté a Gustavo. No lo negó. Por primera vez, vi en sus ojos un leve rastro de vergüenza. ¿Y qué esperas que haga, Carmenza, que abandone a un niño que aún no ha nacido? No, respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Espero que asumas tu responsabilidad. Pero no creas que eso cambia mis planes. Mañana presentaré el examen de admisión para la normal. Me miró, atónito. ¿Aún con esa idea en la cabeza, Carmenza? Por Dios, ahora menos que nunca, ¿qué van a pensar? La esposa de Gustavo estudiando para ser profesora mientras él tiene un hijo con otra mujer. ¿Quieres ser el hazmerreír del pueblo? ¿Qué van a pensar? Repetí sus palabras lentamente. Eso es lo único que te preocupa, ¿verdad? No el hecho de haber destruido a tu familia, sino lo que van a decir. Él se encogió de hombros. Es la vida, Carmenza. Los hombres son así. Esa frase, los hombres son así, retumbó en mi cabeza toda la noche. Era la excusa universal para justificar todo tipo de infidelidades, abandonos y humillaciones que mujeres como yo sufrían en silencio, como si fuera parte de la naturaleza, como la lluvia o el sol, algo contra lo cual no se puede luchar. Al día siguiente, me puse mi vestido azul marino, el más formal que tenía, me peiné con esmero, me puse un poco de labial y dije a los vecinos que iba a la ciudad vecina a hacer compras navideñas. Pero en realidad, iba a presentar el examen. Dejé a los niños con mi madre. El edificio de la Escuela Normal de Duitama era imponente, una casa antigua con escaleras de piedra. Entré con las piernas temblorosas, sintiéndome fuera de lugar. Las otras aspirantes eran, en su mayoría, jóvenes solteras de 18 o 19 años. Solo vi a 2 mujeres mayores, como yo. Me senté en el pupitre asignado y esperé. Cuando el supervisor repartió las pruebas, miré el papel y pensé en todas las noches de estudio,
en todas las humillaciones, en todas las lágrimas. No podía desperdiciar esa oportunidad. El examen duró 4 horas. Respondí cada pregunta con cuidado, recordando los consejos de doña Beatriz: no te apures. Lee todo 2 veces antes de contestar. Cuando entregué la prueba, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Regresé a casa sabiendo que había hecho lo mejor que podía. Ahora solo quedaba esperar. Los resultados saldrían en enero, poco después de Año Nuevo. Durante ese mes de espera, la situación en casa se volvió aún más difícil. Con el embarazo de su amante, Gustavo estaba cada vez más ausente. Cuando venía, era malhumorado y distante. Los niños preguntaban por qué su papá ya no jugaba con ellos, por qué no los llevaba a pescar los domingos, como antes. En la semana de Navidad estábamos preparando la cena cuando Gustavo llegó inesperadamente por la tarde. Venía con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de vergüenza y determinación. Tenemos que hablar, Carmenza. Mandé a los niños al patio y me senté a la mesa. Joana está en el 7º mes, dijo, refiriéndose a la profesora. No es justo que el niño nazca sin su padre presente. Estoy pensando en mudarme con ella. Aunque esperaba algo así, la noticia me cayó como un rayo. Una cosa era soportar la traición. Otra, muy distinta, era el abandono total. ¿Y tus hijos aquí, ellos no necesitan un padre presente? Bajó la mirada. Los visitaré los fines de semana. Y mandaré dinero, por supuesto. ¿Dinero? Repetí, con amargura. ¿Así planeas ser padre, con dinero enviado desde lejos? Es lo mejor que puedo hacer, Carmenza. Joana me necesita ahora. Sentí hervir la rabia dentro de mí. Si yo, y tus hijos, no te hemos necesitado durante años, Gustavo. Solo has estado aquí de cuerpo, nunca de alma. Al menos ahora estás siendo honesto. Pareció aliviado con mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas. Pero esa Carmenza ya no existía. Me iré después del Año Nuevo, dijo, poniéndose de pie. Puedes quedarte con la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. No estoy pidiendo favores, Gustavo. Estoy exigiendo lo que es justo para mí y para mis hijos. Asintió y se fue. Me quedé ahí, sentada a la mesa, mirando el pesebre que había armado con los niños. La imagen de la Sagrada Familia me parecía ahora una ironía cruel. Esa noche, después de que todos se durmieron, lloré en silencio. No por la pérdida del marido, ese luto ya lo había hecho hace tiempo, sino por el fin definitivo de la familia que soñé construir. Por más fuerte que quisiera parecer, el miedo al futuro me acechaba. ¿Cómo criaría sola a 2 hijos? ¿Cómo enfrentaría las miradas y los chismes en una ciudad como Tunja, donde las mujeres separadas eran vistas como parias? La Navidad pasó como en una nube. Traté de mantener las apariencias por los niños, pero ellos notaban que algo andaba mal. En la noche de Año Nuevo, Gustavo no apareció. Dijo que había ido a visitar a un tío enfermo en otra ciudad. Una mentira más que tragué en silencio. En la primera semana de enero de 1973, recibí 2 noticias que cambiarían mi vida. La primera noticia fue una carta de la Escuela Normal de Duitama, informándome que había sido admitida. La segunda, el anuncio oficial de Gustavo, se mudaba definitivamente con Joana a finales de esa misma semana. Cuando recibí la carta de aceptación, corrí a casa de doña Beatriz. Mis manos temblaban de emoción al mostrarle el papel. Lo sabía, Carmenza. Yo sabía que lo lograrías. Y ahora, doña Beatriz, ¿cómo voy a estudiar, cuidar a mis hijos y hacerme cargo de la casa yo sola? Ella tomó mis manos entre las suyas. Un día a la vez, hija. Un día a la vez. Esa noche les conté a mis hijos que había sido aceptada para estudiar para ser profesora. También, con el corazón encogido, les expliqué que su padre iba a vivir en otra casa por un tiempo. ¿Por qué, mami? Preguntó Maribel, con los ojos llenos de lágrimas. Porque a veces los adultos necesitan espacio, hija. Pero él sigue siendo su papá, y vendrá a verlos. Daniel, que ya era más grande y más consciente de lo que pasaba, me abrazó fuerte. No llores, mami. Yo voy a cuidar de ti y de Maribel. Esas palabras, salidas de un niño de solo 7 años, me partieron el alma. Yo debía cuidar de ellos, no al revés. 2 días después, Gustavo hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Mis manos temblaban cuando cerré la puerta tras él.
Por primera vez en mi vida adulta, me encontraba verdaderamente sola. Las clases en la escuela normal comenzarían en marzo. Tenía 2 meses para reorganizar mi vida. La primera decisión fue buscar trabajo. Con solo el certificado del bachillerato, mis opciones eran limitadas. Conseguí empleo como auxiliar en la tienda del señor Arístides, en el barrio San Laureano, trabajando medio tiempo mientras los niños estaban en el colegio. El salario era mínimo, apenas alcanzaba para completar lo poco que Gustavo enviaba para los gastos. Pero era un comienzo. Mi primer paso hacia la independencia. Las semanas siguientes fueron de pura adaptación. Me levantaba a las 5, preparaba el almuerzo, dejaba lista la comida para la cena, alistaba a los niños, me iba a trabajar. Al volver, hacía las tareas del hogar, ayudaba a los niños con sus estudios y, por la noche, cuando dormían, me sentaba a estudiar. Los fines de semana lavaba ropa, hacía limpieza profunda, cosía para ganar un poco más, y en los escasos momentos libres trataba de darles atención a mis hijos, que sentían la ausencia del padre. Gustavo aparecía de vez en cuando. Traía regalos caros, jugaba con los niños unas horas y se iba, dejando un vacío que yo trataba de llenar con abrazos extras y cuentos antes de dormir. A comienzos de marzo, cuando iniciaron las clases en la escuela normal de Duitama, mi rutina se volvió aún más apretada. 3 veces por semana tomaba el bus de las 5 de la tarde hacia la ciudad vecina. Asistía a clases hasta las 10 de la noche y regresaba en el último bus. Esos días dejaba a los niños con mi madre. Llegaba a casa casi a la medianoche, agotada, pero con una sensación de logro que jamás había experimentado. En la escuela normal, la mayoría de las alumnas tenían edad para ser mis hijas. Al principio me miraban con curiosidad o con cierta condescendencia. Algunas profesoras también dudaban de mi capacidad, pero pronto se dieron cuenta de que yo no estaba ahí para perder el tiempo. Estudiaba con una determinación feroz, sacaba las mejores notas, hacía trabajos impecables, participaba activamente en clase. No me permitía fallar. No podía fallar. Aquella era mi única oportunidad de construir un futuro diferente para mí y para mis hijos. Poco a poco me fui ganando el respeto de profesores y compañeras. Algunas chicas jóvenes comenzaron a buscarme para que las ayudara con los estudios. Una de ellas, Marta, se volvió mi amiga. Tenía apenas 18 años, pero una madurez que me sorprendía. Carmenza, me dijo un día, tú eres mi inspiración. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú. Sonreí, sin saber qué responder. Nunca me había visto como fuerte. Solo como alguien que intentaba sobrevivir lo mejor posible. El primer año del curso fue el más difícil. Hubo días en los que pensé en rendirme, días en los que el cansancio era tan grande que me dormía sobre los libros. Días en los que las lágrimas venían sin permiso cuando escuchaba a mis hijos preguntar cuándo volvería su papá a casa. Pero por cada momento de debilidad, había otros de descubrimiento y alegría, la emoción de entender un nuevo concepto, el orgullo de recibir un elogio de un profesor. La satisfacción de ver mis conocimientos crecer semana a semana. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre noches de estudio y días de trabajo, seguí adelante. Ya no era solo por venganza, ni siquiera por necesidad. Era por mí. Por la mujer que estaba descubriendo que podía trazar su propio camino en el mundo. El segundo año del curso normal llegó más rápido de lo que esperaba. Era 1974, y poco a poco nuestra rutina se fue estabilizando. Daniel, con 8 años, y Maribel, con 6, parecían haberse adaptado a la nueva realidad. El padre aparecía de vez en cuando, traía regalos costosos, pasaba algunas horas con ellos y luego se marchaba. Al principio me dolía verlos esperar con ilusión en la ventana cada viernes, muchas veces en vano, pero con el tiempo esa expectativa fue disminuyendo. Mi trabajo en la tienda del señor Arístides también había mejorado. Ahora me encargaba de la contabilidad, lo que me permitía ganar un poco más. Y los sábados por la mañana, empecé a dar clases particulares a niños con dificultades escolares, siguiendo los pasos de doña Beatriz. El dinero seguía siendo escaso, pero estábamos sobreviviendo. En la escuela normal ya no me veían como una curiosidad. Las compañeras más jóvenes me buscaban para pedirme consejos, no solo académicos, sino también de vida. Los profesores me trataban con respeto, e incluso me animaban a pensar en continuar los estudios después de graduarme. Tienes potencial para ir a la universidad, Carmenza, me decía la profesora de didáctica. Una universidad. Algo que antes parecía un sueño inalcanzable para la niña pobre que había sido. Pero ahora, después de todo lo que había superado, comenzaba a parecer posible. Fue en mayo de ese año que ocurrió lo inesperado. Estaba en clase,
presentando un trabajo sobre métodos de alfabetización, cuando vi un rostro familiar entrar discretamente y sentarse al fondo del salón. Mi corazón se aceleró. Mis manos comenzaron a temblar. Era Gustavo. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había venido a buscarme a la escuela? Mil preguntas se agolparon en mi mente, pero logré mantener la compostura y terminé mi presentación. El profesor elogió mi trabajo, los compañeros aplaudieron, pero yo apenas escuchaba. Mis ojos volvían una y otra vez hacia ese hombre al fondo del aula. Cuando la clase terminó, se acercó. Parecía más viejo, con ojeras marcadas y el cabello empezando a ralear. Llevaba puesto aquel traje gris que yo misma le había ayudado a elegir años atrás. Estuviste excelente allá al frente, me dijo con una sonrisa tímida que no se parecía al Gustavo que yo conocía. Siempre supe que eras inteligente. ¿Qué haces aquí, Gustavo? Pregunté, mientras guardaba mis libros. Necesito hablar contigo. Es importante. Acepté conversar con él en la cafetería de la escuela. Nos sentamos en una mesa alejada, lejos de las miradas curiosas de mis compañeras. ¿Cómo están los niños? Preguntó después de un silencio incómodo. ¿Están bien? Daniel ganó el concurso de redacción en el colegio. Maribel está aprendiendo a tocar flauta. Cosas que sabría si aparecieras más seguido. Bajó la mirada. Te lo sé, Carmenza. He sido un pésimo padre. ¿Qué quieres, Gustavo? No creo que hayas venido hasta acá solo para hablar de los niños. Respiró hondo. Joana me dejó. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de oír. ¿Y el bebé? Nació hace 2 meses. Un niño. Miguel. Ella se lo llevó y volvió a casa de sus padres en Bogotá. Dice que no aguanta la vida en el interior, que se arrepiente de haber dejado su carrera por seguirme. No pude evitar una sonrisa irónica. Entonces, finalmente conoció al verdadero Gustavo. Pareció dolido por mis palabras, pero no dijo nada. Solo asintió, como aceptando que era cierto. Me transfirieron de banco, continuó. Me enviarán a la sucursal de Bucaramanga. Es un ascenso, en realidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quería saber si tú y los niños quisieran venir conmigo. Podemos empezar de nuevo, Carmenza. En una ciudad grande, nadie conoce nuestra historia. Podríamos alquilar una buena casa, tú podrías terminar tus estudios allá, lo miré, incrédula. Después de todo lo que había hecho, destruir nuestra familia, abandonar a sus hijos, humillarme incontables veces, esperaba que simplemente volviera con él como si nada. ¿Hablas en serio, Gustavo? ¿De verdad crees que podemos simplemente volver a empezar? ¿Y qué pasará cuando aparezca otra profesora joven y bonita en Bucaramanga? ¿Vamos a tener que empezar de nuevo otra vez? He cambiado, Carmenza. Aprendí mi lección. ¿O no, Gustavo? No has cambiado. Solo estás solo y asustado. ¿Y sabes qué es lo irónico? Hace un año, yo habría aceptado. Habría dejado todo para mantener la familia unida. Para darles un padre presente a mis hijos. Pero ahora sé que merezco más. Parecía genuinamente sorprendido por mi respuesta. En su mente, probablemente imaginaba que yo estaría deseando volver a tener la seguridad que su figura de esposo representaba. ¿Qué te pasó, Carmenza? Estás diferente. Descubrí quién soy. Descubrí que puedo criar a mis hijos sola, que puedo estudiar, trabajar, tener mis propios sueños. Que no necesito a un hombre que me trata como algo desechable. Que me cambia por la primera jovencita que aparece. ¿Y los niños? Ellos necesitan un padre. Sí. Un padre que los respete. Que respete a su madre. Que sea un ejemplo, no alguien que abandona a su familia cuando aparece una nueva emoción. Se quedó en silencio, jugando con el sobre del azúcar, evitando mi mirada. Por primera vez vi a Gustavo sin su postura arrogante, sin su aire de superioridad. Parecía pequeño. Frágil. Aún te amo, Carmenza, dijo finalmente, en voz baja. Palabras que alguna vez habrían hecho que mi corazón se acelerara. Pero ahora sonaban vacías. ¿O no, Gustavo? No me amas. Nunca me amaste. Lo que sientes es miedo a estar solo. Es diferente. Terminé mi café, tomé mi bolso y me levanté. Voy a perder el bus. Los niños estarán felices de verte este fin de semana, si es que decides pasar. Asintió, sin fuerzas para discutir.
lo dejé allí, solo en la cafetería, y caminé hacia la estación. Una sensación extraña me envolvía, no era felicidad ni victoria. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. En el bus, mirando el paisaje nocturno por la ventana, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. 1 año y medio antes, yo era una ama de casa insegura, que se definía solo como la mujer de Gustavo y la madre de sus hijos. Ahora yo era Carmenza, estudiante, trabajadora, madre, y una mujer que comenzaba a descubrir su propia fuerza. Gustavo apareció en nuestra casa ese sábado, como le había sugerido. Trajo regalos para los niños, pasó el día con ellos y los llevó a pescar al río, como en los viejos tiempos. Esa noche, mientras los arropaba, Daniel me preguntó, «Mami, ¿papá va a volver a vivir con nosotros?» «Ah, no, hijo. Tu papá se va a mudar a otra ciudad por su trabajo». Hice una pausa. Dudé un momento. ¿Ni nosotros vamos a ir con él?, preguntó Maribel. No, querida. Nos quedaremos aquí. Ustedes seguirán en la misma escuela, con los mismos amigos. Yo voy a terminar mi curso para ser profesora. Pero papá vendrá a visitarlos siempre que pueda. Daniel se quedó en silencio, como si estuviera procesando la información. Luego, para mi sorpresa, dijo, «Prefiero así, mami. Cuando papá vivía aquí, tú llorabas mucho. Ahora tú sonríes más». Esa observación, salida de un niño de 8 años, me conmovió profundamente. Mis hijos percibían mucho más de lo que yo pensaba. Gustavo se mudó a Bucaramanga la semana siguiente. Prometió visitar una vez al mes y enviar dinero regularmente para los gastos de los niños. Al principio, cumplió. Luego las visitas se volvieron más esporádicas. Con el tiempo, supimos por conocidos que se había vuelto a casar, con una joven de buena familia, hija de un ganadero de la región. La vida siguió su curso. Mis días se llenaban de trabajo, estudios y cuidado de los niños. No había tiempo para sentir soledad ni autocompasión. Cada pequeño logro era celebrado, una buena nota en la escuela, una mejora en el trabajo, la primera vez que logré ahorrar lo suficiente para comprarme un vestido nuevo. Al final de 1974, cuando el año escolar estaba por terminar, recibí una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. La directora de la escuela donde estudiaban mis hijos me llamó para hablar. «Y Carmenza, estamos necesitando una profesora auxiliar para el próximo año. Sé que aún no te has graduado, pero tu reputación en la normal es excelente. Los profesores hablan muy bien de ti, ¿te gustaría considerar el puesto?» El sueldo no era alto, pero me permitiría dejar la tienda y dedicarme más a mis estudios. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una oportunidad de oro, trabajar en una escuela, incluso antes de graduarme. El horario sería el mismo que el de mis hijos, podría ir y volver con ellos, acompañar de cerca su educación. Pero aún me falta 1 año y medio de curso, dije, con duda. Y no sería la primera vez que contratamos a alguien que aún está estudiando, respondió con una sonrisa. Ya has demostrado tener el talento y la dedicación necesarios. El diploma llegará a su tiempo. Lo que necesito ahora es a alguien con tu determinación e inteligencia. Acepté de inmediato. La sensación de estar finalmente entrando en el camino que yo misma había elegido fue indescriptible. Cuando le conté la noticia a doña Beatriz, me abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Ves, Carmenza? Te dije que lo lograrías. Este es solo el comienzo». Esa noche, sentada en la terraza de mi casa, mirando las estrellas en el cielo claro del altiplano boyacense, me permití soñar con el futuro. Un futuro que, por primera vez, parecía brillante y lleno de posibilidades. Un futuro que yo misma estaba construyendo con mis propias manos y mi propia fuerza. La niña tímida que una vez soñó con un príncipe azul se había convertido en una mujer que descubrió que podía ser la heroína de su propia historia. Enero de 1975 llegó con el calor seco típico del verano en el altiplano boyacense. Empecé a trabajar como profesora auxiliar en la Escuela Municipal Rafael Azula, la misma donde estudiaban mis hijos. Mi función era apoyar a la profesora titular de segundo grado, ayudando a los alumnos con más dificultades, corrigiendo tareas y, ocasionalmente, reemplazándola cuando era necesario. El primer día entré al aula con las manos temblorosas. 20 pares de ojos curiosos me miraban. Algunos eran hijos de personas que me conocían desde siempre, como la esposa abandonada de Gustavo. ¿Me respetarían? ¿Me verían como profesora o solo como una mujer separada intentando salir adelante?
La profesora Margarita, una señora de unos 50 años con más de 2 décadas de experiencia, me presentó al grupo. Esta es la profesora Carmenza. Ella nos ayudará este año y estoy segura de que la van a querer tanto como yo. Ese simple gesto, llamarme profesora incluso antes de tener el diploma, hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era la primera vez que alguien me presentaba por lo que me estaba convirtiendo, y no por lo que había quedado atrás. Las primeras semanas fueron un torbellino de aprendizaje. Observaba con atención cómo Margarita manejaba la clase, cómo lidiaba con las diferencias entre los alumnos, cómo transformaba conceptos complejos en juegos comprensibles. Por las noches, en casa, además de estudiar para mi propio curso, preparaba materiales para ayudar a los alumnos que tenían más dificultades. Daniel y Maribel parecían orgullosos de verme en su escuela. Mi mamá es profesora, decía Maribel a sus amiguitas, inflando el pecho. Ese orgullo infantil valía más que cualquier reconocimiento profesional. A finales de marzo ocurrió algo que pondría a prueba todo lo que había construido. La profesora Margarita enfermó de una neumonía severa que la obligaría a ausentarse por al menos un mes. La directora me llamó a su oficina con el rostro serio. Carmenza, sé que aún no te gradúas. Pero necesito que asumas el grupo completamente mientras Margarita se recupera. Confío en tu potencial, ¿aceptas el desafío? Mi primer impulso fue decir que no. No me sentía preparada para tanta responsabilidad. ¿Y si fracasaba? ¿Y si los padres se quejaban? ¿Y si los niños no me respetaban como respetaban a Margarita? Pero entonces recordé todas las veces que me dijeron que no era capaz. Cuando decidí estudiar. Cuando enfrenté a Gustavo. Cuando ingresé a la escuela normal. Si hubiera escuchado al miedo, no estaría donde estaba. Acepto, directora. Haré todo lo que esté a mi alcance. Los primeros días fueron los más difíciles. Algunos niños pusieron a prueba mi autoridad. 2 en particular, hijos de ganaderos reconocidos de la región, eran especialmente desafiantes. Uno de ellos, Juan Pablo, llegó a decir en voz alta: mi papá dice que tú no eres una profesora de verdad. Respiré profundo, tragué el insulto y respondí con calma: tu papá tiene razón, Juan Pablo. Aún no tengo mi diploma. Estoy estudiando para eso. Pero, ¿sabes algo? Nuestro patrono, Rafael Azula, tampoco tenía diploma cuando empezó a enseñar. Era abogado, y se convirtió en uno de los más grandes educadores de Colombia a través de sus escritos. A veces, lo que hace a una maestra no es un papel colgado en la pared, sino el deseo sincero de ayudar a otros a aprender. El salón quedó en silencio. Juan Pablo bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Desde ese día, las provocaciones comenzaron a disminuir. Trabajaba el doble. Preparaba clases, corregía tareas, estudiaba para mi propio curso, cuidaba de mis hijos y de la casa. Muchas noches dormía solo 4 o 5 horas, pero cada pequeña victoria renovaba mis fuerzas. Un alumno que finalmente comprendía una lección difícil, una sonrisa de aprobación de la directora. Una nota de agradecimiento de una madre por el progreso de su hijo. Cuando Margarita regresó un mes y medio después, encontró un grupo disciplinado y adelantado en el contenido. Para mi sorpresa, pidió a la directora que mantuviéramos el arreglo de trabajo compartido. Carmenza tiene un don, dijo ella. Sería un desperdicio relegarla solo a tareas de apoyo. En julio de ese año llegó el momento de realizar la práctica obligatoria del curso normal. Normalmente, eso significaba buscar una escuela diferente para cumplir con las horas reglamentarias. Pero la directora gestionó una autorización especial para que yo pudiera hacer mi práctica en la misma institución donde ya estaba trabajando. Fue una bendición. No tendría que desplazarme, podría conciliar mejor los horarios. El segundo semestre de 1975 fue de consolidación. En la escuela ya me trataban como a una profesora titular, aunque oficialmente seguía siendo auxiliar. En el curso normal, mis profesores comenzaron a hablar sobre las posibilidades que vendrían después de la graduación. Deberías considerar una carrera universitaria, Carmenza, insistía la profesora de psicología educativa. Con tu potencial podrías hacer mucho más. La idea me asustaba y me seducía al mismo tiempo. Era un sueño casi imposible para una mujer separada, con 2 hijos, viviendo en una ciudad pequeña del altiplano. Pero, si había llegado hasta ahí, superando todo lo que superé, ¿por qué no seguir soñando? En octubre de ese mismo año recibí una noticia que nuevamente pondría mi vida en una nueva dirección. La Escuela Municipal Miranda Acevedo, la más grande de la ciudad vecina, Paipa, había abierto un concurso para plazas docentes en propiedad. Era una institución reconocida,
con mejores salarios y condiciones de trabajo. Para postularse, solo era necesario el certificado de haber cursado el segundo año del programa normalista, que yo ya tenía. Dudé en inscribirme. Eso significaría viajar todos los días, reorganizar toda nuestra rutina familiar. Y, claro, estaba el miedo, ¿y si no pasaba? ¿Y si no estaba a la altura para competir con docentes con años de experiencia? Fue Maribel, que ya tenía 7 años, quien me dio el empujón que necesitaba. Me encontró sentada en la mesa de la cocina, mirando el formulario de inscripción con expresión preocupada. Hazlo, mami. Me dijo simplemente. Tú siempre nos dices que hay que intentarlo, aunque tengamos miedo. Esa sabiduría infantil me tocó el corazón. Yo realmente les decía eso a mis hijos. ¿Cómo podía enseñarles valentía si yo misma retrocedía frente a los desafíos? Me inscribí al concurso. Estudié como nunca en las semanas siguientes, aprovechando cada minuto libre. Las pruebas serían en noviembre, una escrita sobre conocimientos específicos, una sobre didáctica, y una clase práctica frente a un jurado. El día del primer examen me desperté antes del amanecer. Tomé el primer bus hacia Paipa, con el estómago revuelto de nervios. El lugar estaba lleno de candidatos, en su mayoría jóvenes recién graduados, llenos de energía y confianza. Me senté en el pupitre asignado, respiré hondo y me concentré. Para mi sorpresa, la prueba me pareció menos difícil de lo que había imaginado. Los años de estudio, las noches en vela, la práctica diaria, todo me había preparado mejor de lo que creía. Salí con la sensación de haber hecho un buen trabajo. La prueba de didáctica, una semana después, siguió en la misma línea. Preguntas sobre métodos de enseñanza, psicología infantil, planificación de clases, temas con los que ya estaba familiarizada. Las respuestas fluyeron con naturalidad. La clase práctica, la etapa final, era el mayor reto. Recibí el tema una semana antes, enseñar fracciones a estudiantes de cuarto de primaria. Pasé días preparando el material, ensayando en casa con mis hijos, perfeccionando cada explicación. El día de la evaluación entré al aula donde me esperaban 4 jurados. Monté mi material didáctico, cartulinas coloridas, bloques de madera pintados por mí misma, una caja de galletas para ejemplificar divisiones, y comencé. Los 15 minutos pasaron volando. Al terminar, sudaba frío, pero tenía la certeza de haber dado lo mejor de mí. Los resultados saldrían recién en enero del año siguiente. Mientras tanto, regresé a mi rutina, intentando no pensar demasiado en el tema. El fin del año escolar se acercaba. Había mucho trabajo por hacer. En la escuela organizamos una pequeña fiesta de Navidad. Los niños prepararon obras de teatro, cantaron villancicos, y los padres asistieron orgullosos. Entre ellos, para mi sorpresa, estaba Gustavo. Hacía meses que no lo veíamos. Estaba más delgado, con el cabello más ralo, pero bien vestido, como siempre. Después de la presentación, se me acercó. Los niños estuvieron geniales, dijo con una sonrisa incómoda. Daniel tiene mucho talento para la actuación. Y sí, ensayó bastante, respondí con cordialidad. Ya no sentía rabia ni dolor. Solo una extraña indiferencia. Como si Gustavo fuera un personaje de una historia que había leído hacía mucho tiempo. Supe que presentaste el concurso para la escuela Miranda Acevedo, comentó mientras caminábamos hacia la salida del auditorio. Buena suerte. Espero que lo consigas. Y gracias, respondí, genuinamente sorprendida por el comentario. Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero simplemente se despidió y se fue. Más tarde, Maribel me contó que él le había preguntado si ella y Daniel querían pasar las vacaciones de enero con él en Bucaramanga. Le dije que solo iría si Daniel también iba, explicó. Daniel, siempre protector, rechazó la invitación. No quiero dejar sola a mi mamá, le dijo. Mi corazón se apretó con esa declaración. A veces me preguntaba si no estaba cargando a mis hijos con responsabilidades que no les correspondían. Pueden ir, mis amores, les dije esa noche. Mamá va a estar bien. Ustedes se merecen disfrutar de sus vacaciones. Después de mucha conversación, aceptaron pasar 2 semanas con su padre. Organicé sus maletas, preparé una lista con recomendaciones, y reprimí el miedo que me daba verlos partir. Era la primera vez que estaríamos separados por tanto tiempo. El día en que Gustavo vino a recogerlos, me contuve para no llorar. Los abracé como si fuera para siempre. Respiré profundamente el aroma de sus cabellos. Grabé en mi memoria sus sonrisas emocionadas por el viaje. Estarían fuera hasta el 20 de enero,
2 días antes de la publicación de los resultados del concurso. Esas 2 semanas sin mis hijos fueron extrañas. La casa me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Aproveché para hacer una limpieza profunda, reorganizar los armarios, preparar materiales para el próximo año escolar. Pero las noches eran solitarias. Me di cuenta de que, en medio de todo el ajetreo de los últimos años, nunca me había detenido realmente a enfrentar la soledad. Los resultados del concurso se publicarían el 22 de enero. La víspera casi no dormí. Me daba vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios. ¿Y si me fue mal? ¿Y si quedo en último lugar? ¿Cómo voy a mirar a mis alumnos, a mis colegas, a mis hijos? El 22 de enero de 1976, me levanté antes del amanecer. No pude desayunar. Me vestí con mi mejor ropa, recogí el cabello con cuidado, tomé un bus hacia Paipa, y fui directamente a la Secretaría de Educación. Había una hoja blanca pegada con chinches en un tablero de corcho. Una funcionaria indicaba con el dedo a los que se amontonaban frente al papel. Esperé mi turno, con el corazón en la garganta. Cuando finalmente pude acercarme, recorrí la lista con los ojos temblorosos, y ahí estaba, puesto 1, Carmenza Rodríguez de Vargas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Una mezcla de alegría, incredulidad, alivio y orgullo me invadió como una corriente eléctrica. El mundo parecía girar más despacio. Salí de la oficina caminando como flotando. Quería gritar, quería correr, quería contarle al mundo entero que lo había logrado. Lo primero que hice fue ir a casa de doña Beatriz. Llevaba una copia del acta oficial en la mano. Pues lo logré, doña Beatriz, quedé de primera. Ella me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Y nunca lo dudé, hija. Nunca. Cuando regresé a Tunja esa tarde, Daniel y Maribel ya estaban en casa. Habían vuelto de Bucaramanga el día anterior, cansados pero contentos. ¿Cómo te fue, mami? Preguntaron al unísono. Les mostré el papel. Daniel leyó en voz alta el nombre y el puesto. La primera, mi mamá quedó de primera. Maribel saltó de alegría y me abrazó con fuerza. Esa noche preparamos una cena especial, arroz con pollo, natilla y jugo de guanábana. Era una celebración humilde, pero llena de sentido. En los días que siguieron, recibí felicitaciones de colegas, vecinos, antiguos profesores, incluso de algunas personas que años atrás habían dicho que no lo lograría. Algunas pedían disculpas, otras simplemente sonreían con admiración. Gustavo también me llamó. Felicidades, Carmenza. Te lo mereces. Y gracias, respondí con amabilidad. Ya no había resentimiento. Solo distancia. Nuestra historia, aunque marcada por el dolor, me había conducido hasta este punto. El 1 de febrero comencé como docente titular en la escuela Miranda Acevedo. Tenía un aula a mi cargo, un salario digno y un futuro lleno de posibilidades. Ese mismo año terminé el último semestre de la escuela normal, y recibí mi título en diciembre, con honores. No fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de otra, la de una mujer que reconstruyó su vida desde los escombros, que crió a sus hijos con amor y dignidad, y que encontró en la educación no solo un trabajo, sino una misión de vida. Hoy, con 78 años, me preguntan si alguna vez perdoné a Gustavo. La verdad es que sí. No por él, sino por mí. El perdón no es olvidar. Es soltar el peso que te impide avanzar. Y me preguntan si me arrepiento de algo. No. Ni de las lágrimas, ni de las noches sin dormir, ni de los días de miedo. Porque gracias a todo eso, me encontré conmigo misma. Y si mi historia puede servir a otra mujer, en algún lugar del mundo, para levantar la cabeza y empezar de nuevo, entonces valió la pena contarla. Gracias por escucharme.